Capitalismo es el nombre comúnmente dado a situaciones productivas que son muy diferentes entre ellas. Tenemos casos, por ejemplo, de explotación brutal de la mano de obra, junto a situaciones donde prevalece la fábrica clásica, más similar a la del 800 que a la del 2000. Al mismo tiempo, en muchas realidades productivas, la informática tiene una aplicación casi total. Las máquinas parecen que se funcionan solas. Existen especializaciones tan elevadas que ubican en un altísimo nivel social a quienes se dedican a ellas. El capitalismo entonces tiene muchas facetas y también presenta no pocas paradojas. Comencemos considerando quizás aquella más evidente, la paradoja de la libertad. El capitalismo se basa en la libre iniciativa, en la capacidad de elegir racionalmente. Sin embargo, libertad y racionalidad corren el riesgo. Hay quien es demasiado pobre para poder elegir, quien en cambio está tan aplastado por el bienestar material que es esclavo del propio estilo de vida, quien tiene como única racionalidad la lucha cotidiana para sobrevivir, quien en cambio perdió una buena dosis de racionalidad y libertad justamente porque es presa del consumismo. La fragilidad de la libertad individual está dada por las consecuencias de este individuo que se ha ido delineando y que no es racional. Un hombre que no es racional difícilmente puede ser muy libre. Es presa de cualquiera que logre manipular sus sentimientos. En este sentido, estamos yendo hacia sociedades que pueden ser sacudidas por estas ondas, y son ondas que pueden, de algún modo, afectar la libertad individual de manera muy fuerte. Diría que la racionalidad en la sociedad moderna tiende a ir a los centros de programación de las sociedades. Las sociedades anónimas tienen que presentarse racionalmente sobre el mercado, esto sí, pero a nivel de grandes masas de personas esto no existe. Uno tiene casi la tentación de ver una separación de individuos, como los define Nietzsche, entre los superhombres por un lado y una masa hedonística por el otro. Es una nueva división de clases, diferente de la tradicional pero igualmente profunda. Podemos decir, pues, que también hoy, en las sociedades occidentales avanzadas, existe una cuestión social. También podemos decir que allí donde un individuo tiene una idea, le es dada la posibilidad de emanciparse, de realizarse. Tenemos casos que demuestran que a menudo son las ideas a mover el dinero y no viceversa. El sistema económico, con el tiempo, tuvo la necesidad de producir bienes en gran cantidad. Para producir estos bienes servían instalaciones. Para realizar estas instalaciones servían grandes capitales. Aquí está la importancia asumida por la dinámica financiera, pero hoy, con el mercado de demanda de bienes procedentes de millones de sujetos, no existe la tendencia a hacer en escala muchos bienes, sino que existe la tendencia de producir bienes de calidad, y la calidad es el fruto de conocimientos. Antes había un mecanismo de acumulación de capitales, como se dice en el lenguaje ortodoxo. Hoy, en cambio, lo que vale es un mecanismo de acumulación de conocimientos. Si nosotros pensamos que el hombre más rico del mundo hace 20 años era un joven que tenía ideas, se puso a pensar para ver cómo razonaba el cerebro y logró traducirlo en estos mecanismos de racionamiento del cerebro en los ordenadores. Es Bill Gates con Microsoft, y él se convirtió en el hombre más rico del mundo. Vemos cómo es la acumulación de conocimientos que permite la acumulación de capital, y por lo tanto es invirtiendo en el hombre, en sus exigencias y sus conocimientos, que podemos tener una dinámica que ya no basada en las finanzas, sino basada en el capital humano. Justamente Bill Gates se convirtió en el símbolo de la revolución tecnológica que modificó el modo de producir, de vivir de muchas personas. De Aglio habla hasta de una nueva clase que emerge de los fuertes cambios sociales de los últimos 20 años.
La nueva burguesía es titular del factor productivo representado por el know-how. ¿Saber hacer qué? Saber hacer las cosas que llevan adelante la economía electrónica, la economía de las telecomunicaciones, la economía mundial de ahora. Es una nueva clase también en el sentido que tiene conciencia de serlo. La nueva burguesía es internacional. La nueva burguesía habla inglés. La nueva burguesía frecuenta las escuelas de management. La nueva burguesía lee el Wall Street Journal, el Financial Times, etc. La nueva burguesía destruyó un orden anterior, obteniendo uno nuevo. Es decir, los mercados financieros han transformado completamente, han obligado a los estados a privatizar, a desregular, en sentido bueno, si queremos, en buena parte. Como por otro lado, Marx reconocía a la vieja burguesía, pero seguramente con un sentido revolucionario. Entonces, que puedan ser individuos físicamente descendientes de la vieja burguesía, que a veces es verdad, a veces no, no es muy importante porque entre las generaciones hubo una fractura. El verdadero elemento que éstas tienen no es el capital financiero, que luego les llega, pero no es esto que las caracteriza, sino que es lo que está antes del capital financiero, es decir, la posibilidad de acumularlo, porque saben hacer determinadas cosas. Pero ¿dónde se aprenden estas cosas? ¿Quién tiene acceso a estos conocimientos? ¿Estamos yendo hacia una sociedad dinámica en la que será dada la posibilidad de emerger a cada uno, o hacia una sociedad cerrada, hacia una nueva Edad Media, en la cual solamente quien pertenece a la clase privilegiada podrá acceder a su vez a los lugares de mando? Aún más, ¿habrá lugar para quien quiere basar la propia actividad económica en valores de solidaridad, de compartir quien quiere producir ganancias y distribuirlo de manera solidaria? Una cosa es clara, el capitalismo tiene muchas facetas y no tenemos que pensar que el sistema económico se estrella sobre nosotros como un destino ciego. Al revés, podemos orientarlo en nuestras elecciones, ya sean personales que colectivas. Pero entonces, ¿este sistema en su conjunto hay que considerarlo éticamente justo? ¿Podemos proponerlo a los países en vía de desarrollo como un modelo para ellos? Estas preguntas también se las hace la encíclica Centésimos Annus. Escuchemos sus respuestas. Si por capitalismo se entiende un sistema económico que reconoce el papel fundamental y positivo de la empresa, del mercado, de la propiedad privada y de la consiguiente responsabilidad para con los medios de producción, de la libre creatividad humana en el sector de la economía, la respuesta ciertamente es positiva. Aunque quizás sería más apropiado hablar de economía de empresa, o de economía de mercado, o simplemente de economía libre. Pero si por capitalismo se entiende un sistema en el cual la libertad en el ámbito económico no está encuadrada en un sólido contexto jurídico que la ponga al servicio de la libertad humana integral y la considere como una particular dimensión de la misma, cuyo centro es ético y religioso, entonces la respuesta es absolutamente negativa. La encíclica nos muestra dos modelos de economía y es interesante observar que no llama capitalismo al modelo ideal de economía libre, quizás porque no quiere confundir un sistema perfecto con un fenómeno histórico que tiene aún hoy elementos fuertemente negativos. Pero fue el capitalismo quien creó los instrumentos que son necesarios para construir ese sistema ideal que todavía no hemos realizado. Instrumentos importantes como la figura del empresario, el mercado, la eficiencia empresarial, la capacidad de cooperar y de aunar las fuerzas de la máquina. Analicemos entonces los instrumentos creados por el capitalismo, empezando por el mercado. El mercado funciona bien
cuanto más sujetos participan, porque hay más pluralidad de elecciones. Cada uno expresa su propia orientación, su propia preferencia, y por lo tanto en la esfera económica se realiza el principio de querer ser sí mismos. Elijo aquello bien, porque se acerca más a mis costumbres, a mi vocación, a mis actitudes. Este elemento económico es esencial para las otras libertades políticas, religiosas. Podemos olvidar que antes de la guerra en Europa existían regímenes totalitarios en España, en Italia, en Alemania, y aquellos regímenes fueron autárquicos, nacionalistas. No existía el mercado, no había libertad. Por lo tanto, hay un elemento de relación sustancial funcional, por un lado, entre la economía de mercado, que aumenta las libertades y los derechos económicos, y por el otro, entre la democracia, que aumenta las libertades y los derechos políticos, y uno se sostiene en el otro. Otro punto fundamental de las sociedades libres es la competición, porque es esto que han descartado todos los regímenes socialistas, el gran principio de la competición. Porque hay alguien, un comité central, que sabe qué es verdad, la economía, el inevitable sentido de la historia. Nosotros, en cambio, esto no lo sabemos, y entonces dejamos libres a los otros. Pero la competencia, esto es el hecho fundamental, es el gran principio que anima a las sociedades occidentales. Competencia, competición, como Novak nos ha enseñado, deriva de competere, es decir, buscar juntos la mejor solución de modo agonístico. Es así que avanza la ciencia. En efecto, Karl Popper ha demostrado en este siglo que la ciencia progresa porque eliminó la certeza, por esta continua lucha y disputa entre ideas. Pero la democracia es lo mismo. Es decir, es competición entre proyectos políticos. Y la libre economía es competición de servicios y medios en el libre mercado. Vemos que ciencia, democracia y mercado están animados por este gran principio de la competición, principio negado por los regímenes socialistas. Y esta es la gran diferencia que existe entre los regímenes socialistas y los regímenes de libertad occidentales. El mercado en sí mismo es un instrumento de libertad, aunque no todos la poseen del mismo modo. Existen, en efecto, fenómenos que tienden a limitar la libertad de elección del consumidor, pero es una paradoja afirmarlo justamente en este momento que estamos sumergidos en una cantidad de bienes, de mercancías, entre las cuales podemos elegir. Hay muchísimas posibilidades de elección superficial. Nosotros podemos elegir entre muchos tipos de automóviles, pero si queremos elegir entre usar el automóvil en lugar de ir caminando, vemos que nuestra oportunidad de elección tiende a reducirse. Entonces, en algunas áreas de superficie, la elección aumenta con exceso. En cualquier supermercado vemos centenares de productos, todos más o menos del mismo tipo, pero todos un poco diferentes. Por eso somos soberanos en la elección. Cuando en cambio se trata de cosas más fundamentales, vemos, no siempre, pero como tendencia, una reducción de las áreas de elección. Si esto es verdad, hay que preocuparse, porque en nuestras sociedades, economía y política están estrechamente conectadas. Entonces, un ciudadano que no es educado a distinguir bien entre los productos, que no sabe separar sus necesidades reales de las que le son inducidas artificialmente, también podría ser un ciudadano incapaz de hacer las elecciones racionales al momento de votar. ¿Cómo se puede remediar? Podemos empezar, antes que nada, a tener una correcta concepción del mercado. El mercado no tiene una estructura estable. Más bien necesita una manutención continua para hacer aumentar sus posibilidades. Estamos acostumbrados a considerar que el mercado trata solamente bienes materiales, bienes utilitaristas, bienes hedonísticos. No, es el nivel de las aspiraciones, de las necesidades, de las expectativas que tienen los consumidores, que estimulan el mercado a tratar determinados bienes.
Por lo tanto, si hoy el mercado no satisface todas las necesidades, es porque nosotros no sabemos demandar al mercado los bienes que queremos. Si en cambio nos estimulamos para comprender que somos, a querer ser realmente libres y por lo tanto no sujetos al consumismo, no sujetos a una publicidad tramposa, no sujetos a las modas, sino localizar justamente nuestra realidad, entonces sabremos expresar y demandar al mercado determinados bienes. Entonces el mercado se desarrolla, mejora, responde más correctamente a nuestras demandas y esto es libertad. Pero una cosa quiero decir que quizás desconcierta a más de uno. Es decir, el mercado es siempre inocente. Quiero explicar este asunto. Supongamos que Bernard, como de hecho le sucedió a este gran médico francés, descubra los efectos del curare. Luego un médico llega, toma el curare y a través del curare mata a una persona. ¿Qué decimos? ¿Que Bernard es un sinvergüenza y hay que eliminar la ciencia? No. Nosotros decimos que el otro médico es un sinvergüenza y debe ser castigado. Igualmente, supongamos que uno hace ganancias vendiendo armas o despachando droga. ¿La culpa de quién es? ¿De las reglas del mercado? ¿Del que compra y vende armas o despacha droga? Tenemos que tener cuidado. El mercado es un conjunto de reglas. Las instituciones son como fortalezas. Resisten si es buena la guarnición. Malas guarniciones. No eliminamos la ciencia porque es usada para hacer cosas malas, ni eliminamos el mercado cuando es usado para hacer cosas malas. Aquí es la ética que debe ser reformada, no el mercado. El mercado, pues, para que funcione bien, necesita una cultura adecuada que lo sustente. ¿Cuáles son los elementos fundamentales de la que podríamos llamar cultura del capitalismo democrático, es decir, de una sociedad abierta? Dario Antiseri nos da algunos. Es cierto, una confianza en sí mismos. Para tener un buen mercado, hace falta tener confianza en nosotros mismos. La lealtad con respecto a los demás, respetar los pactos, la publicidad de cada acto y la capacidad de volver atrás si nos hemos equivocado. Hoy se habla mucho de mercado. Sería necesario hablar de mercado competitivo. No es irrelevante la cualificación, porque significa que el mercado tiene que ser regulado. No puede ser abandonado a sí mismo. No es un mero mecanismo de libro de texto. Es una institución. El mercado funciona bien si está fundado en una justa y válida legislación, si hay una cultura apropiada de riesgo, si existen los códigos comerciales y civiles que estén a la altura de los tiempos, si hay toda una predisposición que haga el mercado eficiente y eficaz. Como se ve, el cuadro es complejo, pero fascinante. El mercado es el punto de encuentro de la libertad, de iniciativa, de la legislación, de la tecnología, de la capacidad de organizar. En fin, el mercado es la medida de nuestra civilización, pero también de nuestra incivilización. Parece sobre todo que muchas de sus potencialidades todavía no fueron expresadas. Nosotros estamos acostumbrados en el mercado a dar una cierta cantidad de dinero para tener un bien de igual valor, es decir, un intercambio entre equivalentes. Pero ¿estamos seguros que el mercado sea solamente el lugar donde no se confía y pues se intercambian solo equivalencias? El punto central es que en la relación de equivalente no se confía. En otras palabras, el intercambio presupone garantías directas o indirectas de tipo real. En la relación de reciprocidad se pone en juego una relación de confianza. Ahora, la confianza, desde el punto de vista económico, tiene una gran ventaja. No cuesta nada, es decir, disminuyen los costes de transacción. Si tú y yo nos tenemos confianza, no necesitamos ir al notario, no necesitamos ir al abogado para hacer el seguro, porque la relación de confianza nos demuestra al final que es más conveniente porque elimina lo que técnicamente se llaman los costes de transacción. Es por esto que no es verdad cuando a menudo se escucha decir, si no existen garantías reales, la economía de mercado se para. Es verdad exactamente lo contrario,
que si no existiera entre los participantes involucrados en el mercado una fuerte relación de confianza y de reciprocidad, el mercado se derrumbaría en 48 horas. Lo interesante es que muchos no saben que estas cosas las saben, por ejemplo, en Norteamérica, los más prestigiosos ejecutivos, como Peter Drucker, que declaró recientemente que el día en el cual disminuya el calor humano, la confianza recíproca, la economía de mercado norteamericana desaparecería en pocos días. La confianza no es solamente un elemento útil por un interés económico, sino que es una dimensión esencial de la estructura de la persona, de su capacidad de ponerse en relación. Es un elemento de generosidad, de altruismo, que también tiene un valor económico y que entonces es capaz de influenciar la misma realidad del mercado. ¿Quién es el empresario? Un explotador. Esta es la respuesta que habríamos escuchado indudablemente en los años 60 y 70, años de gran conflicto ideológico, de transformaciones económicas radicales. Quizás también hoy alguien podría responder de esta manera. Escuchemos a este propósito la anécdota narrada por Giancarlo Lombardi, empresario textil que justamente en aquellos años de enfrentamiento asumió la dirección de la empresa de la familia. Lo cito a veces para decir que, lamentablemente, en el mundo católico existe una prevención negativa hacia la actividad empresarial, aunque si bien se solicita con mucho énfasis de hacer algo para la ocupación. Y quienes pueden hacer algo para la ocupación son justamente los empresarios. Pero existe esa prevención. Y siendo yo un jefe scout, me decían personas amigas, pero ¿cómo puede ser que una persona buena como tú, que fuiste misionero laico en África, que eres jefe scout, sea empresario? Porque parecía que esta actividad fuera moralmente negativa. Yo lo cito porque lamentablemente son episodios verdaderos y tengo la impresión que todavía, en parte, esta prevención negativa sigue existiendo en determinados ambientes. A mediados de los años 80 la situación pareció darse vuelta. Se impusieron lentamente, sobre todo en los grandes medios de comunicación, imágenes de empresarios nuevos, brillantes, agresivos, pero también sustancialmente irresponsables. De este modo, la idea antiempresarial de los años 60 y 70 fue reemplazado por el extremo opuesto, pero en ambos casos la figura del empresario resultaba deformada. Ahora estamos caminando hacia un equilibrio mayor. Pero ¿qué piensa del empresario la doctrina social cristiana? La encíclica Laborem Exercens en 1981 trazó un fresco del hombre del trabajo, sin hacer distinción entre los dos distintos tipos de trabajo, aunque se comprendía que la figura de referencia de la encíclica, si bien no dicha explícitamente, era la del trabajador dependiente. Sucedió así que muchos empresarios no reconocieron su propio trabajo en la encíclica. 10 años después, en cambio, la Centésimos Annos se ocupó, habló de la figura del empresario en base a la Laborem Exercens y sin contraponerse en ella. Escuchemos un pasaje muy importante. Así se hace cada vez más evidente y determinante el papel del trabajo humano, disciplinado y creativo, y el de las capacidades de iniciativa y de espíritu emprendedor. En efecto, el principal recurso del hombre es, junto con la tierra, el hombre mismo. Es su inteligencia la que descubre las potencialidades productivas de la tierra y las múltiples modalidades con que se pueden satisfacer.
En este proceso están comprometidas importantes virtudes, como son la diligencia, la laboriosidad, la prudencia en asumir los riesgos razonables, la fiabilidad y la lealtad en las relaciones interpersonales, la resolución de ánimo en la ejecución de decisiones difíciles y dolorosas, pero necesarias para el trabajo común de la empresa y para hacer frente a los eventuales reversos de fortuna. La ganancia no es el principal objetivo. El principal objetivo, quisiera decir, es aquel de afirmarse a sí mismos, quizás en la mayor parte de los empresarios, y luego el de dar una contribución a los demás, de dar una contribución a la sociedad, a la comunidad donde vive y donde trabaja, aquella comunidad donde participa en la vida ciudadana y en la vida social. Mi padre en esto fue un pionero en este modo de obrar. Él había hecho un poco de fortuna como inmigrante en Piamonte, el norte de Italia, y quiso volver a su tierra para crear una actividad industrial. ¿Por qué? Porque quiso dar una contribución a sus paisanos. Él había vivido los dramas de la emigración hacia los países más allá del Atlántico, de muchos amigos suyos, de muchos parientes, y dijo, pero no podemos hacer algo para desarrollar nuestras poblaciones, para dar un estándar de vida moderno, civil, a nuestra gente. Y cuando pudo, creó una empresa en su tierra. La empresa comenzó con 5 obreros, luego se desarrolló, creció. Este es justamente el modo de obrar en lo social. Es lo que decía mi padre, lo que la empresa trató de hacer con su actividad. Tratar de llevar la fábrica donde hay trabajadores, no llevar los trabajadores hacia la fábrica, no hacerlos transferir de su residencia, de su lugar de nacimiento, de sus actividades. Esto se hizo con una difusión de establecimientos en los territorios de las marcas en el este de Italia. Eran tiempos donde las comunicaciones eran muy diferentes a las de hoy. Hoy las cosas han cambiado un poco, pero este principio de llevar el trabajo donde hay obreros, donde hay trabajadores, creo que es un principio socialmente, éticamente, cristianamente muy válido. Estas palabras van decididamente contracorriente con respecto a la idea de una movilidad absoluta por parte del trabajador. No se puede, en efecto, pretender que el trabajador esté a disposición de las exigencias de la empresa de modo incondicional. Pero entonces, ¿de qué manera tenemos que comprender la famosa movilidad de los trabajadores? Una movilidad también es necesaria. No todo debe ser rígido. Una movilidad es necesaria también para aprender. Si mi padre no hubiera ido a Piamonte, no habría podido aprender las tecnologías, las técnicas empresariales y directivas, los aprendizajes tecnológicos aptos para poder crear una actividad industrial. Es lo que yo les digo a muchos jóvenes del sur de Italia, particularmente licenciados o diplomados. Vayan al norte, aprendan un oficio, luego vuelvan a su tierra donde pueden explotar las capacidades empresariales aprendidas y también el ambiente social que ustedes conocen. Porque una actividad industrial, para ser realmente sana, tiene que estar arraigada en la cultura local. Tiene que nacer desde abajo, pero con las raíces bien plantadas en la tierra de origen, con el humus territorial que la hace crecer y desarrollar. Si se comprende el beneficio como ganancia monetaria a corto plazo, esto puede no resultar una medida de eficiencia. Una empresa que hace beneficios monetarios a corto plazo es una empresa que a lo mejor ha conseguido tal resultado simplemente
porque se privó de la mitad de los recursos humanos. Entonces sí, de una situación de pérdida pasa enseguida a una situación de beneficios. Pero claro está, esto no responde a un verdadero espíritu emprendedor y de profesionalidad, en el sentido de que no responde a un diseño industrial estratégico. El profesor Kaloya fue claro, el empresario también debería mirar más allá de su propia empresa. Muchos, en cambio, no quieren, dicen, yo tengo que hacer funcionar mi negocio, no puedo cargarme con otros pesos. Pero es verdad que el empresario debería tener en cuenta también las consecuencias sociales de sus propias decisiones. Es cierto, este es el dato más relevante, porque hoy la solidaridad que emerge y de la cual el empresario forma parte del proyecto global ya no es la de la sociedad tradicional, bastante obligatoria. No es la del Estado social que entró en crisis por falta de recursos y también por hechos, digamos, de ilegalidad. La solidaridad emergente es la de una empresa sólida y duradera, de una empresa que busca la colaboración con las autoridades para perseguir los fenómenos degenerativos, de la empresa que busca la excelencia en áreas claves, es decir, no tanto que hace las mismas cosas de un modo mejor que los otros en detrimento de los demás, sino que trate de hacer cosas mejores y cosas diferentes con ventajas para todos. Esta es la acción solidaria de una economía que logra conjugar, como se dice, la eficiencia y la solidaridad. El espíritu emprendedor no es estaticidad, no es un cálculo frío, es dinamismo, es fantasía, es creatividad. Es decir, es un hecho ético, es costumbre motivada. La parábola de los talentos hoy en día debe ser revalorizada, en el sentido que se debe poner en relieve el desarrollo con respecto a una ecuadistribución que produce igualitarismo gris y mediocre. El espíritu emprendedor social es el que ayuda a construir una economía más solidaria, que no solo es teóricamente perseguible, sino que es algo que, de hecho, ayuda a la sociedad en sus aspectos más clarividentes y duraderos. nei suoi aspetti più lungimiranti e duraturi. La dimensión social de la empresa no se dirige solo hacia el exterior. Más bien existe una forma de empresa que ya en su constitución expresa la sociabilidad misma, la cooperativa, sociedad no de capitales sino de personas. Fue el modo históricamente con el que las clases sociales débiles, tendencialmente excluidas del proceso productivo, o bien que tenían en este una posición solamente de subordinación, lograron apoderarse de la actividad económica y convertirse en sus protagonistas. Las personas que no tienen un patrimonio, no tienen medios económicos. Los fundadores de la primera cooperativa histórica, los probos pioneros de Rochdale, un pequeño pueblo de mineros en Gales, que extraían carbón desde la mañana a la noche y apenas lograban garantizar la supervivencia de sus familias, ¿qué tenían a disposición para abastecerse de un poco de comida de mejor calidad y a precios mejores? Sustancialmente ellos mismos. Este es el elemento base de la cooperativa, la persona, porque los empresarios cooperativos tienen sustancialmente solamente a ellos mismos el propio trabajo, la propia capacidad, la propia iniciativa, la propia capacidad de obrar juntos, de cooperar, como patrimonio para encaminar una empresa. Es así como nació el movimiento cooperativo. La consideración de los recursos humanos dentro de una cooperativa es el aspecto fundamental de la cooperación. Justamente porque esta dimensión que tiende a considerar constantemente al otro como un socio subraya el aspecto de una consideración particular de la persona.
Es esto que caracteriza la relación. Y luego esto se evidencia en muchos aspectos concretos. La mentalidad de la cooperación es algo que uno adquiere poco a poco. No la tiene desde el nacimiento. Cuando uno entra en cooperativa, tiene que hacer un recorrido. Por lo tanto, llegar a una sociedad cooperativa es una meta. La relación entre los socios dentro de una cooperativa, que podemos definir socios trabajadores, tiene este aspecto también societario, que debe ser adquirido a través de un recorrido. Las personas crecen entre ellas, ya sea desde un punto de vista profesional que societario. En la cooperativa, como en cualquier otra empresa, tienen que ser tomadas decisiones. Existe una dirección, pero es necesario ajustar esta exigencia con un principio de participación y democracia. No es fácil. Estas son las consideraciones de Felice Scalvini. Los economistas hablan cada vez más en estos últimos tiempos de costes de transacción. Estos son aquellos costes presentes cada vez más en todas las empresas para regular el flujo de las decisiones, para administrar la organización empresarial. Son costes que al final inciden en el producto final. La democracia presenta a corto plazo, indudablemente, costes de transacción más altos. Es más difícil que 10 personas tomen una decisión que una persona sola. Una reflexión importante de las ciencias empresariales de los últimos tiempos tiende a demostrar que los elementos fundamentales del éxito de las empresas son la responsabilización, la participación y la implicación de las personas que trabajan dentro de ella. Entonces, la democracia, que al principio es un costo, en las cooperativas termina por ser también una inversión. La asunción de una responsabilidad directa por parte de los trabajadores se demostró a menudo la solución vencedora para los problemas de crisis empresarial. La cooperativa Nueva Scalvensi nace así, final de los años 70, crisis del sector agrícola. La Scalvensi, que produce máquinas agrícolas, la resiente. Los trabajadores ocupan la fábrica. A pesar de eso, la empresa, en 1981, cierra. Pero 27 de ellos no se dan por vencidos, forman una cooperativa, utilizan su liquidación como primera cuota para la adquisición de la fábrica. Los trabajadores en una cooperativa sienten el problema como propio, por lo tanto hacen las cosas porque es un problema de ellos, no de otros. Se comprometen más porque se sienten también importantes. Al final, haber solucionado un problema es también la satisfacción de decir, lo logré. No tienen que ser siempre los otros a pensar por ellos, sino que en el caso de la cooperación es el individuo socio, dependiente o también el socio no dependiente. De todos modos, es él que al final tiene esta gratificación. En la Nueva Scalvensi está también quien rechazó todas las ofertas de trabajo dependiente que lo habrían puesto económicamente al seguro. ¿Por cuál motivo lo hizo? Cuando se entra en cooperativa te sucede algo dentro. Trabajar juntos, tener ideas comunes, es algo interno, hay algo diferente. Probablemente existe una historia detrás de la persona. En todo caso, es muy importante. Es difícil esta pregunta. Una cooperativa se constituye a partir de necesidades comunes a las cuales juntos se trata de responder. Sucesivamente existe también la posibilidad de degeneraciones, pero si permanece la fidelidad a esta inspiración originaria, la sensibilidad a las necesidades se convierten luego en un factor de crecimiento también para la sociedad. La atención hacia la persona que se vive dentro de la cooperativa también es llevada al exterior y, por lo tanto, los socios que trabajan en ella están particularmente atentos a las necesidades, aun aquellas no expresadas o escondidas, a las cuales las empresas o los servicios privados, profit, no dan respuesta justamente porque no obtienen beneficio económico de estas
o que a veces el ente público no logra ver. Hay una fuerte consonancia entre lo que dicen estos empresarios, ya sean tradicionales que cooperativos, y cuánto sostiene la doctrina social cristiana. La Iglesia reconoce la justa función de la ganancia como indicador del buen funcionamiento de la empresa. Cuando una empresa produce ganancia, significa que los factores productivos fueron empleados adecuadamente y las correspondientes necesidades humanas debidamente satisfechas. Sin embargo, la ganancia no es el único índice de las condiciones de la empresa. Es posible que las cuentas económicas estén en orden y al mismo tiempo que los hombres que constituyen el patrimonio más precioso de la empresa sean humillados y ofendidos en su dignidad. Además de ser moralmente inadmisible, esto no puede no tener también en perspectiva reflejos negativos en la eficiencia económica de la empresa. La finalidad de la empresa, en efecto, no es simplemente la producción de ganancias, sino la existencia misma de la empresa como comunidad de personas que, en modo diferente, persiguen la satisfacción de sus necesidades fundamentales y constituyen un grupo particular al servicio de toda la sociedad. La ganancia es un regulador de la vida de la empresa, pero no es el único. A ello debe ser añadida la consideración de otros factores humanos y morales que a largo plazo son al menos igualmente esenciales para la vida de la empresa. En conclusión, el primer resultado que el verdadero empresario tiene que conseguir en su misma empresa, comprendida como comunidad de personas que trabajando se realizan a un nivel más alto. En segundo lugar, el empresario también debe tener en cuenta los efectos sociales de sus elecciones. No es aceptable que él persiga un beneficio privado conllevando un daño colectivo. Entonces, si estas dos condiciones son satisfechas, el empresario da lo mejor de sí y no nos enseña solamente que es un empresario, nos dice también algo del hombre que antes no conocíamos. La empresa como comunidad de personas. El empleo ético de los instrumentos del capitalismo. En esta dirección ya tenemos a disposición experimentos avanzados. De particular interés es aquel de la economía de comunión lanzada en Brasil por Chiara Lubich, fundadora del movimiento Los Focolares, en 1991. Delante de los rascacielos, sedes de las multinacionales, al lado de las inmensas barracópolis, donde millones de personas no alcanzan el nivel de subsistencia, Chiara Lubich comprendió que ya no era posible afrontar este problema con la beneficencia tradicional. Tampoco con la comunión de los bienes, si bien fue realizada desde siglos dentro de la Iglesia. Era necesario un nuevo modo de producir y de distribuir la riqueza. Escuchemos a la misma Chiara Lubich mientras nos describe las líneas portantes del proyecto. La economía de comunión propone comportamientos inspirados en la gratuidad, solidaridad y la atención hacia los últimos, comportamientos que se consideran normalmente típicos de organizaciones sin ánimo de lucro, también de empresas en las que es connatural la búsqueda de la ganancia. La economía de comunión, por lo tanto, no se presenta como una nueva forma de empresa alternativa a las que existen. Más bien quiere transformar desde dentro las usuales estructuras de la empresa, ya sean sociedades anónimas, cooperativas u otras, planteando todas las relaciones dentro y fuera de la empresa a la luz de un estilo de vida de comunión. Todo esto en el pleno respeto de los auténticos valores de la empresa y del mercado, los evidenciados por la doctrina social de la Iglesia y en particular por Juan Pablo II en la Centesimus Annus. Se trata de empresarios que utilizan los instrumentos del capitalismo, pero de modo tal que dan una orientación original. En efecto, se proponen directamente y juntos, ya sea el bien de la empresa que el bien de la sociedad.
Lo demuestra el hecho que las ganancias de estas empresas son repartidas en tres partes. La primera, destinada a hacer crecer la empresa y a crear nuevos puestos de trabajo. La segunda sirve para ayudar a los pobres, pero de modo tal que hacerlos autosuficientes, de insertarlos progresivamente en el proceso de producción. La tercera parte, en fin, es destinada a la formación de hombres nuevos, de personas que sepan hacer sus elecciones en base a la cultura de la comunión y del dar. Las empresas de economía de comunión son actualmente más de 700. La mayor parte son pequeñas y medianas empresas. Las mayores llegan a una facturación aproximada de 50 millones de dólares. Es interesante ver que no solo existen en América Latina, sino también en Estados Unidos, en Europa, en Asia. El fenómeno está desbordando y está yendo más allá del ambiente donde nació para asumir un interés de carácter general. Luis Carlos Santos tiene una empresa en Salto, Brasil, formada por 4 unidades agrícolas. Cría bovinos de carne y de leche y porcinos. También vende 500.000 pollos cada 50 días. Cultiva café y eucalipto. En 1991 teníamos solo 18 trabajadores en nuestra granja, pero después de haber adherido al proyecto de Economía de Comunión, y podría parecer una coincidencia, hubo una expansión de la actividad productiva del 120%. Fue aceptada con gran entusiasmo por los dependientes. Antes de la Economía de Comunión les pagábamos un sueldo mínimo, fijado por el gobierno. Luego, con la idea de la Economía de Comunión, les propuse un porcentaje de la facturación bruta. Con esto solucionamos muchos problemas, la productividad aumentó y la empresa sigue creciendo. Solamente el número de los trabajadores disminuyó un poco. Quedó solo el personal que quería realmente trabajar. Ya no es necesario decir qué tienen que hacer en los gallineros. Ellos mismos saben qué hay que hacer y saben que si no están muy atentos a los pollos, también sus ganancias bajan. Margarida Santos es asistente social, ayuda al marido en la administración de la empresa. La economía de comunión devuelve la dignidad al ser humano y automáticamente, con el salto de nivel socioeconómico, aumenta también el nivel de aspiraciones. Entonces se preocupan más por la educación de los hijos, por mejorar la casa, por buscar recursos más especializados para los niños. Hubo un crecimiento en todos los sectores, no solo económico, sino también en lo social. No só econômica, mas também grandemente no social. Este modo de actuar lleva también a desplazar un poco el objetivo del empresario, porque es cada vez más valorizado el trabajo humano, y entonces yo vi a tantos empresarios que, comenzando nuevas actividades, en lugar de pensar enseguida en cuánto ganarán, naturalmente también piensan en las ganancias, piensan en cuántos puestos de trabajo crean. Otro aspecto es que estas empresas, que son hechas por capitalistas, que ponen y arriesgan su dinero para crear puestos de trabajo, y al final lo que ganan lo dan a los pobres y para la cultura del dar, no son más enemigos de la sociedad, sino que son valiosos hermanos, que crean puestos de trabajo. Y por lo tanto la sociedad alrededor, los que conocen estas empresas, no son extraños a estas empresas. Las empresas se convierten en parte de un tejido social. Todos se sienten propietarios de la empresa, aunque la empresa no es de ellos. Esta es otra novedad que da a entender también el enunciado de la doctrina social cristiana, según la cual existe un valor social y una hipoteca social sobre el capital. Para socializar las empresas, para que realmente sean sentidas por todos como un bien común, no sirve estatalizarlas, eliminando así de derecho o de hecho la propiedad privada. La verdadera socialización se actúa en la libertad. De esta manera, la economía de comunión recupera una categoría de marginados que ya la sociología contemporánea da por irremediablemente perdida. Por una parte, en efecto, está quien dice:
Dejen hacer a la economía de mercado, ella logra sola recuperar a los marginados, y no es verdad. Por otra parte, está en cambio quien de manera perjudicial se opone al sistema, ve solamente los aspectos negativos y pues obstaculiza con su acción el libre desarrollo de la iniciativa privada. La economía de comunión está demostrando que es posible la recuperación de los más pobres a través de los instrumentos del mercado, pero esto no puede ocurrir automáticamente, sino aplicando una nueva cultura y una nueva interpretación de la economía. Walter Smith es titular de una empresa en Wuppertal. Ya produce sistemas de seguridad para los transportes. Desde 1991 todas las ganancias de su empresa fueron destinadas a crear una empresa análoga de economía de comunión en Brno, en la República Checa. Die meisten westlichen Firmen, die heute im europäischen Osten investieren, la mayor parte de las empresas del oeste que invierten hoy en el este de Europa quieren realizar ganancias aún más grandes que en el oeste, explotando a su favor el desnivel de los sueldos entre el este y el oeste. Nosotros no queremos hacer esto, sino ayudar a construir allí, en aquellas naciones, una economía autosuficiente y capaz de ponerse en relación con las otras. Podemos preguntarnos a este punto, ¿cuál es la actitud de la ciencia económica, especialmente de aquella académica, con respecto a la economía de comunión? Me parece que son dos los puntos particularmente interesantes para el economista teórico. El primero es que esta experiencia desafía el modo ordinario de entender la relación entre Estado y mercado. ¿Por qué? Normalmente se considera el mercado como el lugar de producción de la riqueza. Luego la riqueza, una vez producida de modo eficiente, a través de una imposición progresiva, es entregada al Estado, quien la redistribuye en base a criterios sociales y morales. Estas empresas de economía de comunión desafían justamente esta tesis, porque no solo producen riqueza, sino que también se ocupan de distribuirla a través de las tres partes en que se articula la redistribución de las ganancias. Un segundo punto, también interesante, es que estas empresas desafían otra tesis muy consolidada en la teoría económica, que es aquella de la relación entre el mundo del for-profit y el mundo del no-profit. ¿Por qué? Porque en lugar de ver la economía normal, ordinaria, como el lugar del egoísmo racional, las empresas de economía de comunión, que normalmente son empresas for-profit, viven su estar en el mercado en un modo de ser socialmente y humanamente más rico, ocupándose también de aspectos que en cambio normalmente son atribuidos al mundo del altruismo. Naturalmente, volver a ver los modelos de la ciencia económica no es poco, pero presupone nuevas categorías culturales, una idea de hombre, una antropología que dé un nuevo enfoque al discurso económico, como nos explica el profesor Bruni. La imagen de hombre que el economista tiene en mente cuando hace teoría es aquel de un hombre individuo, un hombre, es decir, que no tiene necesidad de la relación personal con los demás para perseguir sus objetivos económicos. De hecho, el paradigma de referencia que todavía hoy invade la ciencia económica es aquel de Robinson Crusoe antes que llegara el indígena, Viernes. Porque para la ciencia económica actual existe un problema económico para el individuo aislado. El otro puede existir o no, pero la sustancia del problema económico no es afectada. Esta tesis era una herejía para los economistas clásicos, desde Smith a Genovesi, para quienes la ciencia económica y la ciencia social inicia allí donde existen dos o más personas. En efecto, se hablaba en el contexto más latino de economía como ciencia de la felicidad pública, y la felicidad se distingue del interés personal justamente porque no se puede ser feliz sino en una relación personal con los demás, mientras se puede maximizar la utilidad también solos.
Experiencias como la economía de comunión, junto a otras que muchos empresarios están haciendo en el mundo, parecen darnos importantes indicaciones sobre el empleo ético de los instrumentos que la economía de empresa logró con el tiempo construir. Tenemos entonces una fundada esperanza de poder llegar a aquel sistema éticamente justo que todos anhelamos. Millones de individuos trabajan, producen y ahorran, a pesar de todo lo que podemos inventar para molestarlos, obstaculizarlos, desanimarlos. Es la vocación natural que los empuja, no solamente la sed de dinero. El gusto, el orgullo de ver su propia empresa prosperar, adquirir crédito, inspirar confianza a clientelas cada vez más vastas, ampliar las instalaciones, embellecer las sedes, constituyen un resorte de progreso tan potente como la ganancia. Si así no fuera, no se explicaría cómo hay empresarios que en la propia empresa prodigan todas sus energías e invierten todos sus capitales para extraer a menudo ganancias mucho más modestas que aquellas que podrían indudablemente y cómodamente obtener con otros empleos.